esta ocasión vamos a hablar sobre la información previa que debemos de conocer antes de resolver problemas sobre triángulos, oblicuángulos, utilizando la ley de senos y la ley de cosenos. Entonces, en este caso, observamos el siguiente modelo. Nos damos cuenta que se trata de un triángulo oblicuángulo, es decir, que en este triángulo se carece de un ángulo recto. Y las características que debe cumplir un triángulo oblicuángulo que se va a trabajar con la ley de senos y la ley de cosenos es que, por ejemplo, en el ángulo A observamos que el lado opuesto se denota con la misma letra pero en minúscula. Asimismo ocurre con el ángulo B, el lado opuesto con la misma letra pero en minúscula. De la misma forma tenemos el ángulo C con su respectivo lado opuesto. Ahora bien, para resolver un triángulo donde vamos a utilizar la ley de senos y la ley de cosenos, debemos de conocer cierta información. En este caso, en el primer modelo, nos proporcionan un ángulo, un lado y otro ángulo. Es decir, ángulo, lado y ángulo. O también podemos entenderlo de la siguiente forma: lado, ángulo, ángulo. Cualquiera de estas dos informaciones que nos proporcionen, podemos construir un triángulo único. En el siguiente modelo tenemos como información dos lados y un ángulo, es decir, lado, lado, ángulo. En el siguiente triángulo nos proporcionan los siguientes datos: lado, ángulo y lado. Y de esa forma estamos construyendo un triángulo único. En el último modelo se conocen los tres lados: lado, lado, lado. Una vez que tenemos esta información, ahora vamos a identificar en cuál de cada uno de estos casos corresponde aplicar la ley de senos o la ley de cosenos. Entonces, en el caso número 1, vamos a llamarle a esta información como caso número 1, y al segundo caso, quiere decir que en estos dos casos vamos a aplicar la ley de senos. Y en el caso número 3 y en el caso número 4 vamos a aplicar la ley de cosenos. Entonces, hasta aquí ya vamos identificando qué información debemos de tener en cada triángulo para poder aplicar cada una de estas leyes. Y como vamos a trabajar primero con la ley de senos, entonces la fórmula de esta ley es la siguiente: seno del ángulo A sobre A es igual al seno de B sobre B, y esto es igual al seno de C sobre C. Y esta ley afirma que la longitud de los lados de los diferentes triángulos son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos de dichos lados.